Bien, vamos a continuar con la clase y esta vez ya vamos a ingresar en la unidad 3 del programa. La unidad 3 establece elaboración de escritos forenses simples, es la continuación de los mismos. El tema 7 habla de la recusación del juez sin expresión de causa. El artículo 24 del Código de Procedimientos Civiles establece: el actor o demandado podrá recusar sin expresión de causa una sola vez en cada juicio a un juez de primera instancia, a los tribunales de apelación y a la Corte Suprema de Justicia. Cuando sean varios los actores o demandados, cualquiera de ellos puede usar de esta facultad. Su ejercicio no obstará a la recusación con expresión de causa. ¿Qué nos dice el artículo 24? El artículo 24 habla de que el litigante, ya sea parte actora o parte demandada, puede solicitarle al juez que se aparte de seguir entendiendo en el juicio, pero sin ningún motivo, simplemente manifestarle que le piden que se aparte de entender en el proceso. Puede ser porque no confíe en su gestión o porque hay muchos motivos por los cuales, sin embargo, no es una causa de las que están establecidas en el Código de Procedimientos. Simplemente, o hay veces que dice, bueno, no me gusta el juez, no quiero trabajar con ese juez por A o B motivos, es algo más subjetivo del profesional, por lo cual elige de esta potestad que le concede la ley. Este artículo 24 es oportuno señalar que se basa en una disposición constitucional. Nosotros tenemos a nuestro alcance un extracto de lo que dice la Constitución Nacional al respecto, y dice de que todos los paraguayos tenemos el derecho de que seamos juzgados por jueces competentes, independientes e imparciales. Entonces, este artículo, el artículo 24 del Código de Procedimientos, se basa o se ampara o tiene su fundamento constitucional. Entonces, si necesitamos de un juez imparcial, ¿verdad? Entonces le pedimos que se aparte. ¿Y cuál es el trámite? Dice el código a un juez de primera instancia, de los tribunales de apelación y de la Corte Suprema de Justicia. En esta parte del artículo no establece la recusación sin expresión de causa de los jueces de paz. También se le puede recusar a un juez de paz sin expresión de causa. Es una laguna, tal vez no sabemos, pero no está establecido en el artículo 24, sin embargo, se permite también, utilizando el mismo articulado, recusar a un juez de primera instancia. Lo haremos lo mismo, a un juez de paz, a un juez de primera instancia, a los tribunales de apelación y a la Corte Suprema de Justicia. Una vez en cada instancia en ese juicio. Es decir, si yo tengo 5 demandas ante este mismo juez, el hecho de que yo le recuse en este no implica de que el juez tenga que apartarse en todos los demás juicios que yo tengo con él, tramitados. Ante un magistrado de la Cámara de Apelaciones, sin embargo, es diferente. Se lo hace a un solo miembro, no a los 3. Esto es siempre y cuando sea sin expresión de causa. Lo mismo se da a los miembros de la excelentísima Corte Suprema de Justicia. A un solo de los miembros se puede en ese juicio en específico. ¿Cuál es el trámite? Es muy sencillo. El artículo 25 del Código Procesal Civil dice: si el recusado fuere un juez de primera instancia, inhibiéndose, pasará las actuaciones sin más trámites
a más tardar al día siguiente al juez que le sigue en orden de turno. El secretario también podrá pedir al juez que se haga parte del mismo proceso, debiendo el juez subrogado sustituirlo con uno de los secretarios. Si se tratare, dice, de un miembro del Tribunal de Apelación o de la Corte Suprema de Justicia, se separará en la misma forma y los autos pasarán al presidente del tribunal o al vicepresidente en su caso para los efectos correspondientes. Tanto en uno como en otro supuesto no se suspenden los trámites ni los plazos ni el cumplimiento de las diligencias ordenadas. Esta facultad deberá ser ejercida en las oportunidades previstas en los dos primeros párrafos del artículo 27. ¿Qué nos dice el artículo 25 entonces? Que una vez de que se presenta el pedido recusando al juez, sin ningún otro trámite más, a más tardar al día siguiente, debe de proveer y separarse y enviar al juez que le sigue en orden de turno por corresponderle. También el secretario de ese juez a quien se le está pidiendo que se aparte, también puede pedir al juez que se aparte y también para que el otro juez que está, a quien va a ser en definitiva el que va a entender el juicio, pueda nombrar al secretario que va a entender junto con él en el mismo juicio. Es decir, el que va a ser responsable. Lo mismo sucede con los miembros del Tribunal de Apelaciones y de la Cámara de Apelaciones. Ahora bien sabemos que el secretario también puede ser recusado cuando no existe garantías. Podemos entonces recusar al secretario y no al juez. Eso también podemos hacerlo. ¿Qué hace el juez? Nombra a otro secretario para que pueda continuar con la tramitación del juicio. Quiero resaltar que todo este trámite no hace que se suspendan los trámites procesales. Muchas veces los abogados no perciben de esta situación y hay circunstancias en las que cadena de inhibiciones hacen que de repente caduque el expediente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. La norma es clara. Lo mismo sucede que si se ha notificado para contestar una demanda o un incidente o una excepción, si usted está recusando al juez sin expresión de causa, sucede lo mismo. Los plazos procesales para contestar no suspenden la recusación sin expresión de causa. Es decir, los plazos continúan vigentes y siguen su curso. Así que hay que tener mucho cuidado con esta recusación, porque es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque hay veces que el abogado de la otra parte que va a intervenir, de ese abogado, varios magistrados pueden apartarse por A o B motivo anteriores al caso. Como también puede pedir el abogado de la parte demandada, recusar también al juez. Y uno nunca sabe si el otro juez a quien le sigue en orden de turno se aparta del abogado a quien le había recusado al inicio. Y así en forma sucesiva. Hay situaciones a veces en que vienen lo que nosotros llamamos en la práctica una cadena de inhibiciones. O sea, eso hay que cuidar muchísimo para poder pedir la recusación sin expresión de causa. Sin embargo, les reitero que ese es un derecho de cada litigante, una vez en cada instancia. Les puse como un ejemplo bien sencillo la recusación sin expresión de causa, pero sin embargo les quiero aclarar que esto es un modelo. Yo necesito que ustedes me trabajen en casa realizando un escrito forense de recusación
en sus propios términos y de la forma en que yo ya les había presentado en las clases anteriores, con cada uno con sus palabras. Sin embargo, esos términos tendrían que ser no muy populares, sino más bien ya utilizando términos técnicos. Y eso es todo por hoy.